Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos has sustentado con la diestra de tu justicia. Gracias. Gracias por los alimentos que pones cada día delante de nosotros en nuestra mesa. Señor, gracias porque una reunión más, Señor, es una oportunidad para ver a mis hermanos, y me da gusto, Señor, que estén aquí en este lugar, porque sin duda, Señor, tú has puesto en su corazón escuchar tu palabra, has dirigido sus pies a este lugar. Mi Señor, gracias porque cada día podemos ver que hay más gente interesada en ti, en la salvación, en seguirte como Dios, en reconocerte como Señor, como Salvador de su vida. Gracias porque vemos con agrado cómo tú te encuentras en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque podemos ver entre nosotros más amor. Eso es sin duda porque tú te estás moviendo, estás caminando entre nosotros. Mi Señor, gracias por lo que cada día nos muestras. Bendito seas, Señor, por siempre y para siempre. Amén y amén. Mis hermanos, qué bueno que esta tarde se encuentran aquí. Gracias a Dios. Qué calor hace, ¿verdad? Qué calor hace. Mis hermanos, pues estamos viendo este libro de Filipenses y vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 12. Este mensaje se llama El poder de la oración. El poder de la oración. Y mis hermanos, quiero que pongan mucha atención porque pues vamos a ver hoy algo muy importante. Te voy a decir una cosa, tú como hijo de Dios, ¿hay por aquí algún hijo de Dios? Ah, bueno, pues gloria a Dios. Entonces este mensaje es para ti. Dale un codazo al que está al lado y dile, este mensaje es para ti. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? El Hijo de Dios, lo normal es que el Hijo de Dios se encuentre en el Nuevo Testamento. ¿Por qué en el Nuevo Testamento? Bueno, porque el Nuevo Testamento te sirve para tus relaciones interpersonales. Es decir, te sirve para que cómo te estás relacionando con tu esposa, con tu esposo, con tu novio, con tu novia, en casa, con tus hermanos, con tus vecinos. Para eso sirve el Nuevo Testamento. Yo recuerdo, yo les decía una vez que una hermana me dijo, ya llevaba 2 y se le hacían muchas. Y me dice, pero ¿cuántas veces tengo que leerlo? Pues es bien sencillo. Cuando tú puedas observar que eres mejor persona en tu casa, mejor persona, o sea, más paciente, que ya no te molestas, o por lo menos no te molestas por cualquier cosa. Porque hay quienes luego se encienden, que cualquier cosita y luego como los gatitos, luego. Entonces, si a ti te sucede eso, no te quepa duda. Nuevo Testamento, ni siquiera voltees a ver el Viejo Testamento. No te sirve. No te sirve. El Nuevo Testamento. Y me dice, pues no voy a pasar toda la vida. Le digo, bueno, pues sí, tal vez.
¿verdad? Una vez que tú llevas varias veces el Nuevo Testamento, 4, 5, 6, una vez en Acapulco, yo le dije a Pablito, a ver Pablito, ven. Pero yo le dije, pues sin pensar, ¿cuántas veces llevas el Nuevo Testamento? Yo pensé que me iba a decir, pues unas 2 o 3. Y dice, como unas 11. Le digo, ay, malvado escuincle. Fíjate bien, 11 veces. Y sí, porque yo cuando hacía algún mensaje, cuando me agarraba de repentito, pues ya no es lo mismo 50 años a 12, 13, 14 años. Entonces le decía, Pablito, ven hijo, oye, ¿dónde dice esto? Está en tal lado, rapidito. Dice, ay, gloria a Dios. Entonces, fíjate bien, mi hermano, ya cuando tú has leído suficientemente el Nuevo Testamento, lo ideal es que te pases por libros. 15 días que tú puedas leer, por ejemplo, Filipenses. Durante esos 15 días, si tú puedes leerlo 5, yo cuando tengo tiempo, por ejemplo, Filipenses, una vez me pasé como 15 días, 20 días en él. Y lo leí más o menos diariamente unas 6 o 7 veces. Entonces, de manera de que son más de 100 veces en 15 días. De manera que cuando tú me dices, por ejemplo, la humildad, yo digo, pues luego, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás. O sea, luego, Filipenses 2:3. Y luego, cuando hay necesidades, pues inmediatamente Filipenses, cuando dice Pablo, pues que está contento al estar saciado y al tener necesidad. Y luego dice aquel famoso versículo que todo mundo saca de contexto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, todo eso, ¿verdad? Así tienes que ir tú. Porque si no haces eso, pues no tienes grabada. Va a haber un día, mi hermano, que no va a haber Biblias. Las van a quemar. Va a haber un día que no va a haber aplicaciones bíblicas porque las van a quitar. Cuando habla la Biblia de que van a buscar de Dios, pero que no lo van a oír, pues es que van a hablar de un Dios falso ya. Y entonces tú solamente lo que se haya quedado en tu corazón, solamente. Eso es lo que te va a mantener de pie. Entonces, por eso, este mensaje se llama El Poder de la Oración. Quiero que pongas mucha atención, Filipenses 1:12, porque hoy vamos a hablar algo bien interesante que tú tienes que captar. ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos en la Escritura, nosotros tenemos, constantemente, nosotros tenemos la capacidad de ver cuándo el Espíritu Santo cambia de tema. Dices tú, aquí ya cambió de tema el Espíritu Santo. Acuérdate que las cartas no tenían división de capítulos ni versículos. Acuérdate que las cartas eran una sola pieza, no tenían puntuación, no tenían mayúsculas, no tenían minúsculas. Entonces es una sola pieza, pero acuérdate también que una sola carta no habla de lo mismo. Una sola carta contiene muchos temas, ¿verdad que sí? Ok. ¿Cómo se llama el mensaje? El poder de la oración. Quiero que pongas mucha atención porque vamos a hablar de un punto y aparte que cambia todo el sentido de la frase. Y que parece que la Biblia se está contradiciendo, que el apóstol Pablo se está contradiciendo, pero con ese punto y aparte dices tú, no se contradice. No se contradice. Entonces mira cómo dice desde el versículo 12, para que tú entiendas lo que estamos hablando. Ahí empieza el tema del Espíritu Santo y después cambia. Es lo que vamos a ver. Mira, esto ya lo vimos. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo y en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda. Esto lo vimos el domingo. Pero otros, de buena voluntad,
Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Fíjate versículo 19. Aquí es donde necesitas poner atención. Abrir tus ojos, abrir tus oídos. Mira, porque por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pon atención porque dice que por la oración y la o sea, le dice a la iglesia de Filipenses, por su oración y por la ministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Te acuerdas que está preso Pablo? Ok. Entonces aquí, fíjate lo que dice. Por su oración y por la suministración del Espíritu de Cristo, dice, pues va a resultar que voy a ser liberado. Siguiente versículo. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Versículo anterior dice, pues por sus oraciones y la suministración del Espíritu de Cristo, voy a ser liberado. ¿Verdad que sí? Ok. Había un común denominador en la gente que estaba presa hace 2000 años. No era como ahora que les daban cadena perpetua, no. El que estaba preso nomás tenía dos caminos. Una, o era ejecutado o era liberado. Entonces en el versículo 19 dice, pues por su oración y la suministración o la ayuda del Espíritu de Cristo, dice, voy a ser liberado. Pero aquí, al final, dice, va a ser magnificado Cristo en mi cuerpo, o para vida, o para muerte. Y entonces dices tú, bueno, a ver, pues no que va a ser liberado. ¿Sí me entiendes? Ahora bien, pon mucha atención. Pásate al versículo 25. Pero aquí en el versículo 25... primero habla de que va a ser liberado, ¿es correcto? Después habla de que Cristo va a ser magnificado en él, ya sea para vida o para muerte. ¿Sí te fijas que hay una contradicción? Pero ahora en el versículo 25 dice, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes, para vuestro provecho y gozo de la fe. 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre ustedes. Dices tú, a ver, entonces, primero dice que gracias a esas oraciones, él va a ser liberado. Siguiente versículo dice que se va a magnificar el sufrimiento de Cristo en él, ya sea para vida o para muerte. Y aquí dice, voy a estar otra vez entre ustedes. Y sabes una cosa, por eso es que tenemos que entender, mi hermano, aquí estamos para estudiar la palabra. Entonces, estos detalles son importantes, sí, son importantes, porque si tú te encuentras en la lectura, estos detalles tú los puedes ver, no cuando vas de corridito, no, cuando te estacionas en los libros. Y tratas de entender lo que el Espíritu Santo te quiere decir. ¿Verdad que sí? Ok. Ahora, regresa al versículo 1:19, por favor. Entonces, fíjate bien, ¿qué es lo que ha pasado
con algunos teólogos o algunos traductores. ¿Qué es lo que ha pasado? Que para evitar esta aparente contradicción, mira lo que ha pasado. Versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la ayuda o suministración del Espíritu de Cristo, de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Esa palabra liberación es griego sotería. Quiere decir precisamente liberación o liberar, pero también quiere decir salvación o quiere decir preservación. Entonces lo que dicen ellos, bueno, como en el siguiente versículo, aquí nos habla de que va a ser liberado, pero en el siguiente versículo dice, pues no sé si va a ser para vida o para muerte. Entonces lo que dicen ellos, bueno, para que el apóstol Pablo no se contradiga, porque parece haber esa aparente contradicción, entonces sotería no lo traducen ellos, fíjate bien, no como liberación de la cárcel, sino como salvación eterna o preservación eterna. Entonces, haciendo ese pequeño cambio, entonces después dicen, pues sí, en caso de que el apóstol Pablo diga, pues tal vez sea liberado o tal vez sea muerto, pero antes dijo, pero voy a ser salvo. ¿Verdad que sí? Ahora bien, quiero que pongas atención, sígueme con cuidado. Ahora, si cambiamos nosotros esta palabra griega, sotería, y no la admitimos como liberación de la cárcel, sino como salvación eterna o preservación eterna, pues nos metemos en más problemas. ¿Por qué? Fíjate bien. Número 1, dice aquí que por la ayuda del Espíritu de Cristo, dice, pues Pablo va a ser salvo y cualquier creyente va a ser salvo. Lo cual, pues es verdad. Es verdad porque por la ayuda del Espíritu de Cristo, no solamente Pablo, sino nosotros vamos a ser salvos. ¿Estás de acuerdo? Ok. Pero número 2, y aquí sígueme con cuidado. Porque sé que por vuestra oración esto resultará en mi salvación. Dices tú, a ver, por la oración de la iglesia de Filipenses, ¿Pablo va a ser salvo? ¿O por la oración de los creyentes, nosotros somos salvos? No. ¿Por qué? Nosotros al momento de creer somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. ¿No es verdad? Efesios capítulo 2. ¿No dice que Cristo ya nos vio sentados en gloria? ¿No dice ahí mismo en Efesios que nosotros ya recibimos? No dice, vamos a recibir una herencia. No. Dice, ya la recibimos. Es decir, es tan cierta que la Escritura maneja, no que la vamos a recibir, sino que ya la recibimos. Entonces, si nosotros decimos, no, es que aquí se refiere a salvación eterna, a preservación eterna, no a liberación de la cárcel. Si te fijas cómo dices tú, a ver, pero entonces tenemos que orar para seguir siendo salvos. No, porque si no, vamos por favor a Juan 10:27. Porque si cambiamos esta palabra, regresa por favor ahí donde estábamos. Pon atención porque aquí regresa ya a Filipenses, tiene una comita. ¿Qué quiere decir que tiene una comita? Pues que sigue hablando el Espíritu Santo del mismo tema. ¿Sí me entiendes? Ok. Ahora sí, vete a Juan, por favor, Juan 10:27. Entonces, este versículo diría,
porque por la oración de ustedes, dice, va a resultar en mi salvación. Entonces, ustedes tendrían que orar por mí para que yo sea salvo. Entonces, ¿seré sellado? Entonces, Jesús ya me vio sentado con él allá. Entonces, ¿ya recibí la herencia? Ya recibí la herencia, nomás no he tomado posesión. Entonces, fíjate bien, entonces, Jesús cuando dijo esto, entonces nos mintió. Y ahora, ¿Jesús puede mentir? ¿Verdad que no? Ok. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Siguiente versículo, ahí va. Y yo les doy, número 1, vida eterna. Número 2, no perecerán jamás. Número 3, nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, nadie se puede caer por accidente. No hay rendijas por donde alguien se pueda perder. Que diga Jesús, híjole, el hermano Temo, ¿dónde está el hermano Temo? No, pues ya se me perdió. No, mi hermano. No hay letras chiquitas como cuando vas a Electra a firmar. Que luego te dicen, sacan las letras chiquitas y dicen, no, es que aquí dice que si usted no paga los 130 pesos de la semana, se convierten en 680 pesos al otro día. Y dices tú, ay, sí dice aquí. No, acá no hay letras chiquitas. Aquí, Jesús, al momento de que tú crees, tienes la vida eterna. Si realmente has creído. Si realmente has creído y puedes ver las evidencias en tu vida. 1, tienes vida eterna. 2, no puedes perecer jamás. ¿Te acuerdas de Romanos 8? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados te pueden separar del amor de Cristo. Ok, entonces, ¿estarás de acuerdo que Jesús no miente? ¿No es verdad? Pero, si tienen que orar por nosotros para que seamos salvos, ¿entonces Jesús mintió? Claro que no. Entonces ahí sí nos metemos a una contradicción. Mira, nadie las arrebatará de mi mano y te dice ¿por qué? Porque mi Padre que me las dio, ¿qué dice? Está sobre todos. Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, tenemos seguridad eterna total en Jesucristo. Ahora bien, ¿quiénes son los que sí necesitan con urgencia que oremos por ellos para salvación? Los incrédulos. Fíjate bien, mi hermano. Entonces, sígueme con cuidado, por favor. Si te fijas que no debemos orar unos por otros en la casa de Dios, en los hijos de Dios, para que sean salvos, porque pues tienen el sello. ¿No es verdad? Porque ya Jesucristo ya los vio sentados allá. Porque nadie los puede arrebatar de la mano de Dios. Nadie. Hay seguridad eterna total. ¿Quiénes son los que necesitan con urgencia que oremos por salvación para ellos? Los incrédulos, no los hijos de Dios. Entonces, no necesitamos orar por la salvación de los hijos de Dios porque es firme y totalmente segura. Ahora bien, ¿podemos ir a 1 Corintios 12:13, por favor? ¿En cuántos lugares has oído? Oremos para que seamos bautizados por el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces lo has oído? Yo he oído a veces iglesias que dicen, algún pastor se para, dice que pastor, y les dice, ¿quién quiere recibir el Espíritu Santo de Dios? Y todos, ¡ay, yo! Mira, porque por un solo Espíritu, ¿qué dice? Fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuándo recibes ese bautizo del Espíritu? Cuando tú crees. Cuando tú eres sellado, recibes la totalidad del Espíritu. Dice Colosenses 2 que estamos completos en Él. Entonces, fíjate bien, eso sería lo mismo, por ejemplo, como orar para ser llenos del Espíritu.
¿Podemos orar para ser llenos del Espíritu? No. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habite abundantemente o ricamente en ti. Y ya luego, Efesios 5:18. Sed llenos del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas? Si te fijas cómo nos metemos en más problemas, por ejemplo, sería lo mismo, por ejemplo, que oráramos para que Dios nos proteja. Si dice claramente la Biblia que si tú obedeces, Dios es una ¿qué? Una muralla. ¿Sí te acuerdas? Entonces, si tú dices, por ejemplo, pues yo oro para que Dios me proteja. No, pues tú nomás obedece y dice la palabra que Él te va a proteger. ¿Sí te fijas? Sería lo mismo como si oráramos como para que Dios nos bendijera. ¿Por qué? Porque dice Pedro que todas las cosas que pertenecen a la vida física y a la espiritual, dice, esas ya nos fueron dadas por su divino poder. ¿Sí te acuerdas? Ok, entonces eso sería exactamente lo mismo. ¿Puedes regresar por favor a Filipenses? Sería lo mismo. Ahora, fíjate bien, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Si nosotros damos por hecho que aquí, como está en la Reina Valera, hay una coma y no hay un punto y aparte, entonces, siguiente versículo, primero habla de liberación, después habla de que no sabe si va a estar vivo o va a estar muerto, ¿verdad? Después, más adelante dice que efectivamente va a estar con la iglesia de Filipenses. ¿Qué es lo que sucede, mi hermano, mi hermana? Bueno, ¿cómo resolvemos o cómo se resuelve la aparente contradicción? Regresa a un versículo. ¿Sabes cómo? Con un punto y aparte. De hecho, la Reina Valera, la versión 2015 y la versión 2020, esa dice punto y aparte. Pero para fines de mejor comprensión, vamos a leer otra vez Filipenses 1:12, pero la vamos a poner en NTV, por favor. La NBI también le pone punto y aparte. La NTV es muy buen lenguaje. La Reina Valera 2015 no la tenemos en el proyector, porque no nos alcanza la capacidad del disco duro. Pero ahorita la vamos a ver en NTV y tú vas a poder ver la diferencia totalmente. Entonces, mira, no quiero que pierdas de vista, mi hermano, mi hermana. Quiero que tú entiendas. Te voy a platicar un poquito de historia, mira. Las divisiones de capítulos fueron desarrolladas por Stephen Langton, arzobispo de Canterbury. ¿Sabes cuándo? Hasta 1227. O sea, más de 1000 años la Biblia estaba así, sin divisiones. ¿Cómo podían hallar, por ejemplo, la historia de Job? Sin capítulos, sin versículos. O por ejemplo, cuando él empieza a quejarse, ¿cómo podrían hallar? ¿Cómo podrían los evangelios? ¿Cómo podrían hallar? Imposible. ¿Sabes una cosa? La Biblia inglesa Wycliffe, esa de John Wycliffe, busca la película, está hermosísima, John Wycliffe. En 1382, fíjate, casi el año 1400, fue la primera Biblia que empezó a usar esta división de 1227. El Antiguo Testamento hebreo, ¿sabes hasta qué año fue dividido en versículos? En 1448. Y la primera Biblia que usó esta división de capítulos y versículos, así como tú la conoces, fue hasta 1560. ¿Y qué crees?
que los puntos y las comas, esas las fueron poniendo sobre la marcha los traductores y los impresores. Por eso es que, por ejemplo, tú puedes observar cuando termina un capítulo y empieza otro, a veces la historia empieza antes de empezar el capítulo, es decir, en el capítulo anterior. A veces, en un versículo, una frase pertenece a la historia de arriba o algo diferente, y en el mismo versículo empieza con otra cosa. Y esto de aquí es el mismo caso. ¿Me entiendes? Ahora tú dirás, ¿y esto poco me sirve? Pues ¿a poco no? Pues si estás en la lectura, sí, mi hermano. Porque si no estás en la lectura, has de decir, ¿y eso qué? Pues ¿cómo que qué? Tenemos que entender la Biblia para ver qué nos dice el Espíritu Santo, para que en consecuencia podamos obedecer. ¿Verdad que sí? Ok, ahora pon atención, mira cómo suena la Escritura. Desde aquí hasta el punto y aparte. Mira, ya la tenemos en NTV, ya. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Pues cada persona aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar ha aumentado su confianza y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo. Lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Pon atención, versículo 18. Pero eso no importa. Sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, de modo que me gozo. Punto. Y seguiré gozándome porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. Ahora fíjate bien, punto y aparte, siguiente versículo. Y tú te vas a fijar cómo desapareció la contradicción. Ya dijo ahorita que por la oración y la ayuda del Espíritu va a ser libre. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿te acuerdas que después 25 y 26 dice, voy a estar con ustedes? Afirma lo que dice aquí, que va a ser libre. Pero ahora mira lo importante, cómo cambió el sentido. Tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado, y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor. Si te fijas cómo ya no hay contradicción. Ahora, arriba dice que va a quedar libre, abajo dice, voy a estar con ustedes. Aquí habla de vida y de muerte, pero después dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice la Reina Valera.
¿Sí te fijas cómo ya no hay contradicción? Pero tú tienes que entender que fueron más de 1000 años. Más de 1000 años. ¿Sí te fijas qué importante es que tú, bueno, una, que le eches ganas, ¿verdad? Como para que tú puedas decir, ay, ya puedo ver el cambio de tema del Espíritu Santo. Ahorita, por ejemplo, ya la chaviza pues ya no sabe de las cartas. Pero ¿te acuerdas antes? Tardaban las cartas, por ejemplo, yo me acuerdo que a mí me escribían de Estados Unidos, tardaba mes y medio. Una sola carta no te habla de un tema en específico. Una sola carta trae 10 temas, 11 temas. Pues aquí es exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo vas a conseguir eso, mi hermano? Pues, mi hermano, con un poquito más de tiempo con Dios. Regresa al versículo 19. ¿Te fijas cómo desapareció la contradicción? Y entonces cuando tú cambias, forzas y dices tú, es que aquí se contradice, entonces vamos a cambiarle, que al fin el griego, como hay 7, 8 o 10 cosas diferentes, eso te permite. Pero a veces cuando forzas tú la palabra, te metes en otros problemas. Te metes absolutamente en otros problemas. Ahora mira, versículo 19. Porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. De aquí surge una pregunta. ¿Es correcto orar por algo que dice la palabra que va a ocurrir? Y que nosotros digamos, ay Señor, pues dice tu palabra que va a ocurrir esto. Entonces yo te pido que... ¿Es correcto? Otra vez. Aquí dice, pues sé que por la oración de ustedes y la ayuda, la suministración, dice la Reina Valera, del Espíritu de Jesucristo, darán como resultado mi libertad. Es decir, Él está diciendo, voy a ser libre, porque adelantito dice, voy a estar con ustedes. Pero aquí dice, gracias a su oración y a la ayuda del Espíritu de Jesucristo, va a resultar en mi liberación. Entonces, ya sabemos que Pablo va a ser libre. Vamos a Daniel 9:1. ¿Es correcto orar por algo que dice la palabra que va a ocurrir? Sí, es correcto. Es correcto. Mira, vamos a Daniel 9:1. Por eso te digo, al no cambiarle el sentido, luego te vas a otras escrituras, a otros libros y dices tú, sí, eso dice. Eso dice. Mira, Daniel 9:1. ¿Qué está pasando aquí? Ahí lo dice, mira. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Aquí acababan los medo-persas de conquistar Babilonia. Al hijo de Nabucodonosor, de nombre Belsasar, creo. Belsasar, me parece. Ok. Entonces, fíjate. Siguiente versículo. En el año primero de su reinado, y dice, yo, Daniel, fíjate, ¿qué estaba haciendo Daniel? Miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Es decir, Daniel estaba estudiando la palabra. Fíjate bien, mi hermano. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Es decir, él estaba estudiando la palabra, el libro Jeremías, y dice, son 70 años. Y él se da cuenta que los 70 años ya son. Siguiente versículo. ¿Qué hizo? Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos.
¿Qué fue lo que hizo Daniel cuando vio, esto ya es? ¿Tú crees que no hubiera podido decir, bueno, pues ya es, pues, ay, el Señor cuando quiera? Ay, el Señor cuando quiera. Me voy a ver novelas, me voy a ver el periódico, me voy a mis redes sociales, me voy al YouTube, que al fin aquí dice que ya se cumplió. No, mi hermano. ¿Qué hizo Daniel? Oró, intercedió. Mi hermano, cada noche, cada día que tú te hinques, sabemos que Cristo viene pronto, pero tú tienes que rogar por su venida. Sabemos que nadie se puede perder, pero tú tienes que rogar para que Dios les dé fuerza en su corazón, que Dios les dé entendimiento, que Dios les dé sabiduría, que Dios les dé discernimiento, que Dios les dé hambre y sed de Él. Entonces, fíjate bien, mi hermano, cómo un punto y aparte le cambia totalmente el sentido. Por eso es, mi hermano, que tú tienes que vivir en la palabra, para que tú puedas tener discernimiento y decir, no, esto está mal. Aquí cambia el sentido. Es que muchos teólogos hacen esto, pues serán teólogos y todo. Pero si le cambias el sentido a la palabra, te metes en otros problemas de acuerdo a la luz de la palabra de Dios. Tú no puedes cambiar el sentido nada más porque sí, como porque parece que se contradice la palabra. No. Vamos a Filipenses 1:9, por favor. Entonces, fíjate bien. ¿Sí te das cuenta, mi hermano? ¿Sí te puedes dar cuenta? Es apasionante. Yo te invito a que pases más tiempo con Dios. Estamos en el versículo 19. Entonces, mira, versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración o ayuda, dice la NTV, del Espíritu de Jesucristo, dice, el resultado va a ser que voy a quedar libre. Ahora mira, te voy a decir una cosa. Continuamente el apóstol Pablo pide la oración de las congregaciones. Y de ahí tú debes tomar en cuenta, mi hermano, mi hermana, imagínate nada más. Si el apóstol Pablo necesitaba las oraciones de la congregación o de las congregaciones, ¿tú crees que yo no? Mi hermano, pues yo más. Porque es evidente que no tengo la estatura del apóstol Pablo. Es más que evidente. Entonces, eso te debe a ti quedar claro, la importancia de que tú ores primero por mí y después por todas las personas que tú ves que están sirviendo y después todos los que estás viendo aquí. Es tu obligación. ¿Por qué, mi hermano? Mira, por ejemplo, no vayas, vete a Efesios 6:18. Pero te voy a decir qué es lo que dice en Primera de Tesalonicenses 5:25. Hermanos, le dice a la iglesia de Tesalónica, orad por nosotros. Mira aquí Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica, ¿por quién? Por todos los santos. ¿Hay algún santo por aquí? Gloria a Dios. Siguiente versículo. Mira, le pide que ore por toda la iglesia. ¿Y por quién? Y por mí. A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Colosenses 4:3. ¿Qué te parece, mi hermano? Si te fijas, ¿sabes una cosa? Por ejemplo, ahorita me acordé yo de Moisés. ¿Te acuerdas que varias veces Jehová de los ejércitos quiso desaparecer a Israel? Incluso un día le dice, de ti puedo hacer un pueblo más grande y mejor que estos desobedientes, duros de cerviz. ¿Y qué dice Moisés? Moisés una vez ayunó 40 días y Dios, de tener la mano levantada para darles, ya no les dio. ¿Te fijas la importancia? ¿Cómo se llama el mensaje?
el poder de la oración. Importante que tú estés orando por toda la iglesia, por toda la congregación. Sí, mi hermano. Es una gran ayuda la que tú estás haciendo cuando estás orando por los demás. Mira Colosenses 4:3. Orando también al mismo tiempo dice, por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Me ayudas con el piano, Jo, por favor? Fíjate bien lo que dice en Hebreos 13:18. No vayas. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Fíjate lo que dice el autor de Hebreos. Oren por nosotros. Aunque tenemos buena conciencia, es decir, tenemos las manos limpias, pero tienen que orar por nosotros. Tienes que orar por Julio. Aunque digas tú, pero se porta re bien, hombre. Pues tú de todos modos ora. No más falta que diga Brenda o su mamá. Pues no tanto. Fíjate bien, mi hermano. El poder de la oración. Dice la Escritura, con vergüenza te lo voy a decir, no me acuerdo dónde. Es que el problema, mira, el problema es que comparo muchas versiones, que ya luego ya no sé ni cómo dice la que dice. Pero dice la Escritura que uno hace correr a 1000. Uno. Y dos, dices tú, bueno, si uno hace correr a 1000, 2 a 2000. No, 2 a 10,000. Porque lleva el Espíritu de Dios por delante. Ese es el poder de la oración. Ese es el poder de la oración. La intercesión de Daniel, de Nehemías. Te voy a preguntar, por el premio de los 64,000, ¿qué está haciendo Jesucristo día y noche? Intercediendo por cada uno de nosotros. Fíjate bien, mi hermano. El poder de la oración. El poder de la oración, 2 de Corintios 1:11. ¿Sabes qué dice el apóstol Pablo? Ayúdenos orando por nosotros. Ayúdenos. Mira, cooperando también. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Ahorita que estemos, bueno, que está en pie lo de la construcción del templo, ¿es importante el dinero? Sí, mi hermano, sí. ¿Es importante la ayuda económica? Sí. Pero ¿no es más importante que te arrodilles? Tú puedes dar dinero, dalo. No puedes dar dinero, por el amor de Dios, ponte de rodillas por la congregación. Ponte de rodillas por ese lugar. Y entonces sí, estamos trabajando juntitos, de la mano. ¿Por qué? Porque para Dios lo mismo es que des mucho que des poquito, porque Dios se fija en tu corazón. ¿Es importante? Sí, mi hermano. ¿Tenemos que echarle ganas? Sí, mi hermano. Pero eso va a ser de acuerdo a la capacidad de cada quien. Mira, cooperando también vosotros a favor nuestro, ¿cómo? Con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Filemón 1:22. Fíjate bien, aquí el apóstol Pablo está totalmente seguro de que va a volver a ver a sus amigos.
Mira lo que le dice: preparadme también, mira, alojamiento, porque espero que por tus oraciones yo vaya a verte. ¿Te fijas qué importante es que oremos unos por otros? Cuando tú te hincas y tu lista es un supermercado, es el carro, ya quieres un carro nuevo, el guardarropa, el teléfono. No estás en la batalla. Tienes que orar por los hijos de Dios que hay en China, que están muriendo, por los países musulmanes que están matando cristianos, por los hijos de Dios que no conoces, por los incrédulos que van a llegar al conocimiento de Dios y van a doblar su rodilla. El Señor, Espíritu Santo, ablanda su corazón. O sea, el cuerpo somos todos. Todos. Hay unos que no llegan. Tú tienes que orar por ellos. Cuando tú llegues aquí, empieza a orar por las sillas, para que vengan las personas a tomar asiento. Empieza a orar para que Dios levante personas para servir aquí, que levante predicadores. ¿Sí te fijas cómo? Dices tú, por los hijos de Dios en China. ¿Y esos qué o qué? Pues son parte del cuerpo. Fíjate bien. Por los hijos de Dios aquí en Zitácuaro, sobre todo por los que están oyendo a los ladrones que venden la palabra de Dios, para que los saque de ahí y los lleve a lugares donde hay mejores pastos. Sí, yo espero que esto expanda un poco tus pensamientos, que puedas pedir, orar correctamente. Mira aquí, mira, prepárame alojamiento, porque sé que por tus oraciones nos vamos a ver. Romanos 15:30. Antes de iniciar un peligroso viaje a Jerusalén, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma para pedir sus oraciones. Tú tienes que orar. ¿Te das cuenta? Por eso dice: orad sin cesar. Orad sin cesar, constantemente. Orad hasta que ya no puedas más. Hasta que ya no puedas más. ¿Por qué? Porque eso mueve el corazón de Dios. No te quepa duda. Imagínate si cambia de parecer cuando ya va cuando iba a castigar a Israel. Cambió su parecer. Imagínate si tú estás pidiendo por las almas que van a llegar aquí. No te oirá. Si tú estás pidiendo por los hijos de Dios que sean fortalecidos, no te oirá. Si tú pides para que haya hambre y sed en las personas, no te oirá. Claro, claro que sí. Mira, tienes que orar por todo, sí, mi hermano, pero orar de la manera correcta. ¿Cómo es orar de la manera correcta? Pasa tiempo con Dios. A mí me parece increíble personas que no pasan tiempo de rodillas por su esposo, por sus hijos, por toda su familia. ¿Te sale callo? Sí. ¿Y qué? ¿Y qué? Tenemos que orar. Porque si mueren en ese estado, se van a ir al infierno.
no 5 años, no 10 años, no 50 años, no 100 años, eternamente. Y tal vez, si tú empiezas a pasar más tiempo de rodillas, Dios en su misericordia lo saque antes de tiempo o antes de que sea tarde. Mira. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis, ¿qué dice? Orando por mí a Dios. ¿Te imaginas? ¿Tú crees que el apóstol Pablo ocupaba que oraran por él? Yo estoy seguro que tú has de haber pensado, pues yo creo que no. Pues sí. Que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Fíjate bien, orando hasta para que la ofrenda fuera bien recibida por los santos. ¿Sí te fijas? Hasta para eso se tenía que orar, para que la ofrenda fuera bien recibida. Siguiente versículo. Y mira al final, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Mis hermanos, es necesario que tú entiendas. ¿Sabes una cosa? Si no estás pasando en la lectura con Dios, menos estás orando. Menos. ¿Es necesario que te esfuerces más? Sí, todos. Absolutamente todos. Ojalá, mis hermanos, que esta palabra pueda ayudarles a ustedes, a todos nosotros, a nuestro crecimiento espiritual, para que podamos pasar más tiempo de rodillas. Vamos a orar, hermanos, pongámonos de pie. Padre eterno, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por este hermoso día que tú nos regalaste de vida, Señor. Gracias por este momento en el que nos podemos reunir, Señor, en tu casa. Gracias por cada uno de los hermanos que se encuentran aquí, Señor. Te pido por los corazones de cada uno, y también, Señor, te pedimos por todas las personas que no están aquí, Señor, que no pudieron llegar. Señor, sé tú con ellos, Padre, pero tráelos pronto a casa, Señor. También, Padre Celestial, te pedimos que tú te vayas con nosotros y que estés presente, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. Que aprendamos, Señor, a ser personas que se estén escudriñando en la palabra, Señor. Que oremos todo el tiempo, Padre Celestial. Que al despertar, antes de ver el celular para ver qué horas son, Señor, primero oremos y demos gracias por la vida. Y antes de acostarnos, Señor, también te oremos, Padre Celestial. Y en todo momento, Padre, que tengamos una verdadera conexión contigo, Señor. Que seamos de tu agrado, Padre Celestial. Y danos la sabiduría, Señor, para seguir creciendo, Padre Celestial. Pero pues solamente lo vamos a hacer si nos apegamos a tu palabra y oramos, Señor. Te pedimos que nos lleves con bien a casa, Señor, y que cuando nos volvamos a reunir regresemos igual, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén.